Jamás imaginé que el simple hecho de vivir en un vecindario pudiera cambiar mi vida de esta forma. Armand, un hombre de 70 años. Había enviudado hacía un tiempo. Siempre amable, reservado y con una sonrisa en el rostro. Habitaba en solitario en la residencia contigua. Después de 5 años juntos, mi marido Laurent y yo nos encontrábamos en una situación donde la monotonía había empezado a formar parte de nuestra relación. Al principio, la pasión reinaba en los primeros meses de casados. Pero poco a poco la rutina diaria fue ganando terreno. Laurent dedicaba cada vez más horas al trabajo, lo que me dejaba frecuentemente sola en casa. Las noches en las que hablábamos, nos reíamos y compartíamos sueños parecían estar muy distantes en este momento. En este aislamiento fue cuando empecé a entablar relación con el vecino de al lado. Todo comenzó en una tarde común y corriente. Mientras me encontraba en el jardín, intentaba alejarme de esa sensación de vacío que parecía abrumarme. En ese momento, él se presentó, saliendo de su hogar con una expresión amable en el rostro. Se aproximó hacia mí y me halagó por mis hermosas flores. Unas palabras sencillas que bastaron para dar inicio a una charla. Charlamos por 30 minutos acerca de diversos temas. Desde el clima hasta las plantas en su hogar. Así como sobre sus vivencias pasadas junto a su esposa. Su manera de expresarse generaba en mí una sensación de confort. En contraste con Laurent, quien solía mostrar inquietud con frecuencia. El señor Armand parecía estar constantemente en el momento presente, prestando total atención a mis palabras. Experimentaba la sensación de ser observada, escuchada y, ante todo, atrayente. En los días posteriores, nuestras charlas se hicieron más habituales. Cada día, al despertar, recibía su saludo desde la ventana. En ocasiones, al volver de la tienda, lo veía en la puerta de su casa, dispuesto a charlar un rato. Las charlas sin importancia se transformaron rápidamente en una costumbre placentera. Me encontraba asombrada, aguardando ansiosamente esos instantes. Me aseguraba de que no había nada negativo. Al final del día, se trataba simplemente de un vecino de mayor edad con quien compartía pequeños momentos de mi jornada. Sin embargo, en realidad, algo más significativo estaba surgiendo entre nosotros. Aunque todavía no estaba dispuesto a reconocerlo. Durante la noche, mientras Laurent permanecía en su jornada laboral, el señor Armand se acercó a mi residencia y llamó a la puerta. Me invitó a dar un breve recorrido por la zona. Al principio tuve mis reservas. ¿Cuál sería la opinión de los vecinos? Al final de cuentas, sin embargo, una parte de mi ser experimentaba cierta intriga. La curiosidad por compartir más momentos con ese hombre que parecía percibir detalles que mi esposo pasaba por alto. Decidí aceptar. El recorrido resultó sencillo y apacible, aunque estuvo lleno de pausas cargadas de significado. Noté que no había experimentado tanta felicidad estando con alguien desde hace bastante tiempo. Las atenciones que recibía de él, junto con sus gestos respetuosos pero cariñosos, me hacían sentir muy a gusto. En su ser se percibía una sensación reconfortante y a la vez sumamente cautivadora. Una mezcla de conocimiento y vitalidad que le resultaba desconocida. Al volver a mi hogar esa noche, experimenté una sensación de desconcierto. ¿Cuál era la situación en ese momento? ¿Cómo es posible que percibiera que esta amistad pura estaba evolucionando hacia algo distinto? Trataba de apartar de mi cabeza esos pensamientos. Sin embargo, la imagen de un caballero como el señor Armand, con su combinación de experiencia y enigma, continuaba atormentándome. Con el paso del tiempo, los días seguían transcurriendo y nuestras citas se volvían más habituales. En ocasiones me cuestionaba si era casualidad o si, al igual que yo, el señor Armand anhelaba esos instantes juntos. Cada día, al ver la hora en que iba a regar sus plantas. Sin dudarlo, hallaba una razón para estar en mi jardín en ese instante exacto. Entre nosotros, había surgido una especie de rutina especial. Una dinámica silenciosa en la que participábamos sin reconocerlo abiertamente. Mientras me ocupaba de mis plantas, él se acercó con una botella de vino en su mano.
Consideré que tomar una pequeña copa no tendría consecuencias negativas. ¿Estás de acuerdo?, inquirió con esa expresión facial que me resultaba familiar. Por supuesto que acepté. Al final, era solo una bebida. Y Laurent no iba a aparecer hasta pasadas unas cuantas horas. Tomamos asiento bajo la frescura de un árbol en su patio. Y las palabras fluían con la misma naturalidad que el vino en nuestras copas. Sin embargo, en esta ocasión se percibía un cambio en la atmósfera. Los elogios que antes eran inofensivos adquirieron un matiz más íntimo. Mencionaba mi hermosura, mi juventud y mi habilidad para alegrar un día con una sola sonrisa. Me aseguró que era una mujer extraordinaria mientras me observaba fijamente. La expresión en sus ojos denotaba algo más que la de alguien que vive cerca. Existía algo más profundo, más inmediato. Experimenté un estremecimiento en mi cuerpo, como si su interés ejerciera una presión tangible y concreta sobre mí. Traté de sonreír y cambiar de tema, sin embargo. La emoción persistía. Un subtexto se hacía cada vez más evidente y era imposible pasar por alto. Una leve tensión se percibía claramente entre los dos, la cual intentábamos disimular mediante conversaciones sin importancia. Durante los días que siguieron, cada vez que interactuaba con él, se percibía esa ambigüedad. La forma en que me miraba indicaba que se enfocaba más en mí, sus movimientos se tornaban más firmes, más delicados, pero también más íntimos. Colocaba su mano en mi hombro y acariciaba mi antebrazo. Acciones que parecían inocentes, pero desencadenaban en mí respuestas inesperadas. Cada roce hacía que mi corazón latiera con más intensidad. Me hallaba en una situación peculiar y complicada. Dentro de mí existía el deseo de distanciarme, de responder, de regresar a la rutina anterior, sencilla y sin contratiempos. Sin embargo, en un nivel más profundo y riesgoso, anhelaba extender esos instantes, hacerlos más intensos. Experimentaba una sensación de vitalidad y energía renovada que no había experimentado en mucho tiempo junto a Laurente en los últimos años. Conforme transcurrían las jornadas, la tensión se hacía casi insoportable. Tenía la certeza de que algo estaba por ocurrir en breve, que se aproximaba un momento crucial. Sin embargo, en vez de escapar, continuaba acercándome a él, como si fuera atraído por una fuerza que ya no podía dominar. Finalmente, llegó la jornada en la que todo dio un giro inesperado. Esa tarde transcurría de manera habitual. Urente permanecía en su labor, mientras yo me ocupaba como era habitual. El señor Armand me invitó a ir a su hogar para asistirme con la reparación de una lámpara pequeña que se había dañado. Con una sonrisa en el rostro, me aseguró que no era problema y que prefería encargarse él, ya que estaba familiarizado con ese tipo de tareas. Decidí aceptar con alegría la oportunidad de compartir más tiempo en su presencia. A pesar de que en mi interior percibía que la situación involucraba algo más que simplemente un objeto luminoso. Al ingresar a su hogar, de pronto experimenté una sensación de nerviosismo. Aquella jornada, la sala de estar que tanto conocía me pareció distinta. Con mayor cercanía. Más reservada. En el ambiente se percibía una extraña tensión silenciosa que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos experimentábamos de forma evidente. Mientras él se ocupaba con sus quehaceres, conversábamos sobre diversos temas sin importancia. A pesar de mis esfuerzos por prestar atención, mi mente no dejaba de vagar, enfocándose únicamente en su proximidad a mi lado. De repente, sin avisar, se aproximó hacia mí. No se trató de un cambio repentino, sino de algo que ocurrió de manera orgánica, como si fuera la consecuencia más esperada. Su mirada se encontró con la mía y, sin dar tiempo a mi respuesta, posó con delicadeza su mano sobre la mía. La acción que parecía tan sencilla provocó en mí un remolino de emociones. Su mano transmitía calidez y seguridad, evidenciando su pericia con tan solo ese sencillo roce. Sentía como mi corazón latía con intensidad, mientras mis pensamientos se amontonaban. Era consciente de que ese instante representaba un cambio significativo. Todavía tenía la opción de marcharme y resolver esa circunstancia antes de que se complicara más.
Sin embargo, permanecí inmóvil. Por el contrario, me dejé influenciar por la situación. Con suavidad casi meticulosa. Recorrió mi brazo con la mano desde la muñeca de forma pausada. Cada vez que me acariciaba, despertaba en mí un anhelo que tenía tiempo sin experimentar. Un anhelo que Laurent no había logrado avivar desde hace mucho tiempo. No pude contenerme. Armand se aproximó más a mí y, de repente, sin darme cuenta, nuestros labios se juntaron. El beso que me dio fue delicado pero apasionado. Era una combinación de fervor y moderación. Como si tuviera total certeza de cómo perturbarme sin apresurarse. Cada movimiento, cada roce de sus manos en mi piel demostraba esa habilidad excepcional. Y me entregué sin reservas. Nunca habría podido imaginar lo que sucedió a continuación. Jamás hubiera imaginado que un individuo de 70 años pudiera poseer tanta vitalidad y entusiasmo. Exploraban mi ser con firmeza y a la vez con una dulzura que me permitía revivir emociones que tenía olvidadas. La forma en la que me abordó con tanta exactitud y suavidad fue verdaderamente excepcional. En aquel instante, mi mente no estaba ocupada por ningún otro pensamiento. Ni en Laurent ni en la responsabilidad. Éramos los únicos presentes. Envueltos en la intensa pasión que nos embargaba. Después de algunos días desde nuestra primera experiencia íntima, no pude contenerme. Anhelaba reencontrarme con él. Experimentar de nuevo aquella deliciosa sensación de gozo y desahogo que me invadía. Decidí armarme de coraje y me dirigí a su hogar como si fuera lo más natural del mundo. Al entrar al jardín a través de la puerta, mi corazón comenzó a palpitar con más intensidad. Era consciente de que no sería capaz de guardar silencio. Que ansiaba expresarle sus verdaderos sentimientos. Don Armand se encontraba en ese lugar. Sentado en su butaca en el balcón. Como era habitual. Al verme llegar, me recibió con una sonrisa. La sonrisa que surgía en mí provocaba sensaciones indescriptibles. Tomé asiento junto a él, intentando actuar con naturalidad. Aunque sentía una fuerte necesidad de conversar sobre nuestra experiencia compartida días atrás. ¿Tienes conocimiento de esto? Sigo recordando lo sucedido recientemente. Empecé de manera reservada, tratando de cruzar miradas para percibir alguna respuesta. Su mirada intensa, que nunca fallaba, hizo que mis mejillas se sonrojaran. La experiencia fue asombrosa. Seguí hablando, con la emoción casi rompiendo mi voz. Sin imaginar que experimentaría tantas emociones. Especialmente contigo. Con una expresión de contento y cariño. El señor Armand esbozó una suave sonrisa. Mientras ponía su mano sobre la mía. Susurró con satisfacción. Alentándome a continuar. Y, por supuesto, continué sin poder parar. Suspiré. Mencionando lo inesperado de la situación mientras mantenía la conversación. Con la mirada hacia abajo. Con Laurent. Todo sucede de forma veloz. Sin emoción. Casi como una costumbre. Sin embargo, a tu lado la experiencia fue excepcional. Cada movimiento. Cada muestra de afecto. Has logrado que experimente sensaciones que pensaba inalcanzables a mi edad. El señor Armand permaneció en silencio. Aunque en sus ojos se reflejaba un destello de contento. Quizás incluso de orgullo. Parecía gozar al escuchar lo que le decía. Consciente de que había despertado en mí emociones nuevas que nunca había sentido con mi esposo. Continuaba avanzando. Con apenas la capacidad de frenar. No imaginaba que alguien de tu edad. Realmente me has dejado impresionado. ¡Qué vitalidad tienes! Cada gesto. Cada caricia. Parecía que tenías total conocimiento de mis necesidades. Agarró mi mano con delicadeza. Entrelazando sus dedos con los míos, después me observó con una mirada aún más profunda. Con una voz cargada de promesas. Me contestó suavemente, el amor no conoce límites de edad. La importancia no radica en la edad, sino en la voluntad de aprender a escuchar a los demás. Las expresiones que pronunció tuvieron un eco en mi interior, fortaleciendo mis emociones previas. Se encontraba completamente dominada por su poder. Envuelta en esa vorágine de sentimientos apasionados que ya no podía manejar.
En ese instante, desaparecieron todas las incertidumbres y remordimientos. Permanecía solo el anhelo constante. Esa urgencia de reencontrarme con él repetidamente. De experimentar de nuevo esa emoción especial que solo él sabía provocar en mí. Tras revelar eso, algo se quebró en mi interior. Después de revelarle lo impactante que fue nuestro encuentro, me sentí aliviado. Aunque al mismo tiempo quedé atado a él de una forma inesperada. A partir de ese momento, todo se hizo más sencillo. Más espontáneo entre nosotros. Cada vez que se encontraba con el señor Armand. Y yo me miraba con complicidad. Sabiendo que teníamos un vínculo secreto y poderoso. Algo prohibido pero fascinante. Pasaba el día con su imagen rondando constantemente en mi mente. Ansiaba con emoción los instantes en los que pudiéramos coincidir. Aunque fuese por breves momentos en privado. Las reuniones entre nosotros se hacían cada vez más habituales. Y cada abrazo que nos dábamos superaba en intensidad al anterior. El señor Armand siempre tenía la habilidad de conectarse conmigo de una manera especial. Despertando emociones nuevas en mí que nunca había experimentado con nadie más. La sensación que experimentaba era única e inigualable. Nuestro amor crecía sin cesar. Una pasión ardiente nos unía. Cada movimiento. Cada beso. Cada roce hacía crecer mi anhelo. No se limitaba únicamente a lo físico. Además, existía una conexión emocional. Un lazo significativo que se creaba en cada encuentro. En cada momento compartido. No hacían falta las palabras para comprender los sentimientos mutuos. Con solo un vistazo bastaba. Sin embargo, esa intensidad también acarreaba una necesidad constante. A medida que nos aproximábamos, aumentaba mi necesidad de él. Sentía que mi ser entero quedaba atrapado por la presencia de ese hombre. Tanto física como mentalmente. No podía resistir la tentación de esta relación prohibida y, a pesar de ello, era consciente de que cada instante a su lado me acercaba cada vez más a un punto sin retorno. ¿De qué manera puedo continuar manteniendo este doble juego sin que nadie logre descubrir la realidad? Cada vez que coincidía con Laurent, los escasos y poco frecuentes instantes me resultaban carentes de emoción. Permanecía inmerso en su propio universo, sin prestar atención a lo que ocurría en el mío. Mientras él se distanciaba, yo me aproximaba cada vez más al señor Armand. Era consciente de los peligros que implicaba. De que esta situación amorosa podía desencadenar caos en cualquier instante y arruinar todo a mi alrededor. Sin embargo, me resultaba imposible resistirme. Me encontraba atrapada en un mecanismo. Impulsada por una pasión voraz que me consumía internamente. Cada vez que se encontraba con el señor Armand, la situación se tornaba más intensa y arriesgada. Quedábamos en su hogar o en sitios más reservados para evitar la atención no deseada. Su energía siempre me dejaba asombrado. Su habilidad para hacer que me olvidara de todo lo que nos rodeaba era increíble. Éramos solo él. Nosotros y la llama que crecía en intensidad constantemente. Sin embargo, era consciente de que ese fuego, aunque fuera bello, tenía el potencial de causarme daño. A pesar de tener pleno conocimiento del riesgo. Seguía adelante. Como si todo lo demás careciera de importancia. Cada jornada que compartía con el señor Armand aumentaba en mí esa combinación de emoción y miedo. La intensa conexión que compartíamos se tornaba cada vez más arriesgada. Casi imposible de contener. Cada vez que me atrevía a visitar su hogar o esos rincones ocultos. La emoción aumentaba en nuestros encuentros clandestinos. La sensación de riesgo extremo resultaba irresistible. Sin embargo, con cada beso furtivo, con cada gesto de ternura compartido, era consciente de que nos acercábamos peligrosamente al abismo. En cambio, Laurent no parecía tener ni la más mínima idea. Continuaba llegando tarde a casa, sumergido en su trabajo. Y nuestra relación de pareja se asemejaba cada vez más a una mera coexistencia. No obstante, en ocasiones me sorprendía experimentando una punzada en el pecho al contemplarlo. Aunque mi amor por él no había desaparecido, comenzó a pasar desapercibido para mí, convirtiéndose en una presencia distante en mi día a día. En contraste con el señor Armand,
Todo lucía deslucido, carente de esencia. Sin embargo, él continuaba presente. Y el remordimiento me consumía un poco más con cada jornada. Durante una velada en la que me encontraba en la compañía del señor Armand en la privacidad de su sala, una incógnita no dejaba de rondar mi mente. ¿Cuál es el plan para hoy? Con voz temblorosa, le hice la pregunta. ¿Cuál es el límite de esta situación? Nos encontrábamos juntos, abrazados, aunque en mi interior anhelaba encontrar explicaciones. En el fondo, tenía la certeza de que esta relación no tendría un final duradero. En algún momento, era inevitable que todo llegara a su conclusión. De una forma u otra. Me observó con esa calma y consuelo que siempre le definían. Reconoció su ignorancia. Sin embargo, lo que tengo claro es que no lamento nada. En ningún instante. Aunque fueran amables sus expresiones, no lograban proporcionarme la información que anhelaba. Me cuestionaba si sería capaz de mantener el equilibrio entre dos realidades sin que todo colapsara. Lo más espeluznante de todo residía en la posibilidad de que, quizás, no deseaba que esto finalizara. La felicidad y la libertad que experimentaba con el señor Armand eran completamente nuevas para mí. A medida que mi apego aumentaba, también lo hacía el temor. Nuestra actitud se tornaba descuidada. Y era consciente de ello. Si te arriesgas con el fuego, al final alguien saldrá lastimado. Al regresar a casa tras uno de nuestros encuentros clandestinos, percibí una leve modificación en la actitud de Laurent. Mostraba mayor atención. Parecía más consciente. Me cuestionó acerca de mi jornada, mostrando interés por aspectos que anteriormente pasaban desapercibidos. Me pilló desprevenido. ¿Qué pasaría si Laurent comenzara a tener dudas? ¿Y qué tal si me había percatado de esa separación que iba aumentando entre nosotros? Cada vez que cruzaba miradas con él, mi corazón empezaba a palpitar con intensidad. Experimentaba la sensación de que podía mirar dentro de mi ser. Percibir la deslealtad en mi propia piel. Desde entonces, la amenaza de quedarse sin nada no dejó de aumentar. Siempre que me encontraba con el señor Armand, una parte de mí se cuestionaba si esa sería la ocasión final. ¿Cuánto falta para que la situación llegue a su límite y se desate el caos? A pesar del temor que me invadía, continuaba adentrándome por completo en esta relación, sin poder liberarme de ella. No me di cuenta de que todo iba a cambiar ese día. Al amanecer, me encontré con una sensación inusual en mi vientre. Una combinación de inquietud y ansiedad. Como si algo próximo estuviera a punto de ocurrir. Laurent había salido rumbo al trabajo, dejándome el día libre como era habitual. Sin embargo, en esta ocasión algo no marchaba correctamente. Ese día no tenía en mente visitar al señor Armand. Pero la necesidad de verlo me llevó a entrar de nuevo en su hogar. Al arribar a su residencia, todo lucía en calma. Quizás excesiva calma. Lo hallé en la sala, hojeando un diario como era su hábito. Al llegar, una sonrisa me dio la bienvenida. Aunque percibí una atmósfera cargada de tensión. Algo que no conseguía reconocer. ¿Existe alguna dificultad? Interrogué, sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada instante que pasaba. Al alzar la mirada hacia mí, pude percibir en sus ojos una melancolía poco común. Me expresó con delicadeza que consideraba necesario poner fin a esto, hablando en tono casi imperceptible. En un abrir y cerrar de ojos, experimenté como todo lo que conocía se desvanecía. En este momento, la situación es demasiado peligrosa. Esas palabras, aunque sencillas, me quitaron el aliento. Desde hace tiempo, tenía claro que esta relación conllevaba riesgos. Sin embargo, resultaba insoportable escuchar las intenciones del señor Armand de darle fin. ¿De qué manera podría seguir adelante sin su presencia? ¿De qué manera podría regresar a esa rutina junto a Laurent sin el fuego que había revolucionado mi vida? Las lágrimas no pudieron ser retenidas por mí. ¿Cuál fue la razón de mi capacidad para expresarme con claridad? ¿Cuál es la razón de esto en este momento? Cada palabra que se pronunciaba rompía mi corazón. Aunque en el fondo,
Era consciente de que estaba en lo correcto. A diario nos exponíamos a mayores peligros. ¿Y si llegaban a descubrirlo? Todo estaría en peligro. Incluso mi relación con la vida. A pesar de tener esa seguridad, la idea de no encontrarnos con el mundo, de no experimentar su abrazo, resultaba insoportable para mí. Armand se puso de pie y se acercó hacia donde yo estaba. Y me envolvió profundamente, como si quisiera reconfortarme. Le dijo en voz baja y maravillosa: ya es momento de regresar a convertir mi vida. Aquellas palabras tuvieron un eco en mi interior. Regresar a mi rutina diaria. Sin embargo, ¿de qué existencia estamos hablando? Aquella relación con la familia Ferrari, basada en pequeños momentos de silencio, después de explorar todas las relaciones que el señor Armand me había mostrado. ¿Cómo podría volver a mi estado anterior con él? Esa jornada, partí de su hogar con un sentimiento de tristeza, consciente de que no tendría la oportunidad de encontrarme con él de nuevo. El regreso se me hizo interminable. Cada vez que avanzaba, percibía la carga de este romance ilícito que recién había finalizado. Al regresar a mi hogar, me encontré con la inesperada presencia de Laurent. Me observó con un gesto peculiar. Distinto. Fue en ese momento cuando todo dio un giro inesperado. Es necesario que tengamos una conversación, expresó poniéndose de pie. Por un breve momento, mi corazón dejó de latir. Tengo conocimiento absoluto. Bajo mis pies. El piso cedió de repente. Ya me lo imaginaba. ¿De qué manera? ¿Desde cuándo ha ocurrido eso? En mi mente se agolpaban cientos de interrogantes. Sin embargo, ninguna solución se vislumbraba. Lo único que podía observar era la mirada de Laurent, reflejando una ira gélida en su mirada. No había forma de escapar ya. Acababa de experimentar el derrumbe de mi vida secreta. El señor Armand estaba en lo correcto. Ya era momento de que esto llegara a su fin. Jamás pensé que las cosas se desarrollarían de esta forma. Era el instante de afrontar las ramificaciones de las elecciones que había tomado. Agradezco que hayas dedicado tiempo a leer el relato que escribí. Si el contenido ha sido de tu agrado, asegúrate de suscribirte a nuestra página. Nos vemos pronto.